Bienvenidos, bienvenidas, bienvenides a Gukumatz in the Jungle, el espacio sonoro dentro del multiverso en el que la antropología y los estudios culturales se convierten en nuestros lentes para acercarnos y acercar a nuestros escuchas a fenómenos, procesos e historias a través de un prisma que más que inter o transdisciplinario nosotros definimos como todoterreno. El objetivo de habitar esta dimensión auditiva es intercambiar visiones y versiones sobre todos los asuntos que la evolución atraviesa, o sea, el chismecito sabroso en formato de podcast, y ya sabrán a continuación a qué nos referimos porque en este episodio tenemos un invitadazo. Gukumatz, ¿cómo estás? Hola, bien, todo bien. Así es, estimados podescuchas. Seguimos moviéndonos en esta zona del multiverso y de paso agradeciéndoles que hemos llegado a las 1000 reproducciones de este podcast y que por supuesto nos alegra y también nos alienta a continuar con este proyecto en el que también vamos aprendiendo sobre las distintas formas de ver el mundo desde nuestros ojos de teatrera y antropólogo y desde las muchas otras formas que existen de ver el mundo. Y como en Gukumatz in the Jungle nos gusta compartir, pero sobre todo compartir historias, hoy tenemos, como dijo Jungle, un invitadazo. Es un invitado que seguramente tiene una forma de mirar el mundo muy particular y pues es uno de esos personajes que para nosotros son importantes en nuestras formaciones y que sabemos que tiene muchas historias por compartir. Entonces queremos presentarles al doctor Jean Bosco Kazoki Kashindi, Coco, con quien para continuar con la temática del episodio anterior hablaremos particularmente sobre la lengua desde su visión y lo que alcancemos desde ahí, que seguramente es mucho. Así que pues muchas gracias Coco por aceptar la invitación y por acompañarnos en este espacio del multiverso. Muchas gracias Gukumatz Jungle, sí, por estar aquí, pues a sus órdenes. Muchas gracias. Muchas gracias. Estamos seguros de que a lo largo de esta charla con Jean Bosco Kazoki Kashindi, Coco para los cercanos, y es muy popular el doctor Jean Bosco, además de disfrutar, vendrán a ustedes más preguntas sobre el tema del que hoy nos ocupamos, que es la lengua. Y no solo la lengua, en el caso de África, sino las lenguas y el multilingüismo. Y las que se sumen, como decimos acá. Nos encantará leerlos a través de nuestras redes. Y pues esas esperamos que ya las conozcan y si no, ahí les va. Es en Twitter, es @gin, como la bebida alcohólica, _the jungle, THE jungle. Y en Instagram y en TikTok también, ahora, como @Gukumatz in the jungle, todo junto y con minúsculas. Así que pues ya saben, nos encantará saber qué piensan y qué sienten y qué viven animalitos de la creación. Así que como ya es tradición y para dar el botellazo de salida, Oh, sí. pues salud. Salud, Coco. Salud. Salud, Coco. Salud. Bájale. Qué bien para este calor. Sí, de verdad. Una chelita tocaya, dice Coco. Oh, pues sí, tocaya. Coco, primero que nada, decirte que en este espacio tenemos fascinación por contar historias, pero sobre todo por escucharlas. Y ya que en este episodio hablamos de las lenguas, habari ganim, heshimiwa, mwalimu, hujambo. Sijambo, asante, habari nzuri kabisa, nashukuru. que en español sería ¿qué? Que estoy bien, las noticias son buenas y te agradezco. Sí. Asante sana sería gracias, ¿no? Gracias. Asante sana, muchas gracias. Asante, gracias. Asante sana, muchas gracias. Pues platícanos. En Swahili, por cierto. Sí, en Swahili, sí. Sí. Ya van a ver que Coco habla muchas lenguas. Yo es de las personas que admiro muchísimo por esta capacidad de entender el mundo desde la lengua, desde el lenguaje, desde la comunicación. Pero para que les digas más a nuestros podescuchas, ¿cómo definirías o cómo dices tú, cómo empezarías tu historia? ¿Cómo comienza esta tu historia? ¿Consideras que tu historia personal está marcada por la lengua, Coco?
Yo creo no solo mi historia, la historia de muchos, de cualquier ser humano empieza con también la lengua. Como dirían algunos sabios que la lengua es la morada del ser, creo que lo dijo Aristóteles, creo, o no sé, o Heidegger, no me acuerdo bien qué filósofo. O sea, la lengua nos constituye, ¿no? Constituye nuestro universo cultural, social, político, nuestro ser, ¿no? Expresamos nuestro ser por la lengua o las lenguas, ¿no? O el cruce de las lenguas también. Y entonces para mí es fundamental, o sea, como pensar la lengua como inicio de mi historia aquí en el mundo, ¿no? Aquí bajo el sol. Y el universo donde uno también está emergido o sumergido, el universo cultural nuestro o mío, africano, congolés, de los grandes lagos africanos, en cruces, ¿no? En fronteras entre Congo, Burundi, Ruanda, Tanzania, en fin. Y ahí uno crece escuchando varias lenguas y eso no sé, te identifica, te marca, creo, de por vida. Y lo que podría decir en este caso es cómo, pues desde niño uno nace, en mi caso, ¿no? Uno nace escuchando esas varias lenguas y teniendo también como esa apertura a lo otro o a otra persona que habla esa lengua, ¿no? Y yo soy Bembe, pero donde yo nací se llama Uvira, la ciudad del Congo, ahí. Pero ahí siempre convivimos con varias etnias y cada etnia tiene su propia lengua, pero luego tenemos una lengua en común que es Swahili, luego tenemos una lengua de la escuela, también de la administración, ¿no? que es francés. Entonces uno crece como en ese ambiente así y aprende como, no sé, a respetar, a tolerar el otro que habla una lengua distinta. Tú la adoptas algunas palabras también de la otra lengua, ¿no? Y ya uno no se da cuenta de lo difícil o de lo complicado. No, es la realidad. La realidad es de estar ahí en cruces de lenguas y vas adoptando y sin problema, ¿no? Y entonces creo que sí, me constituye la lengua, o sea, mi historia como ser humano, como africano, como congolés, está íntimamente ligada pues a las lenguas que se hablan donde nací y también que se escucha, no solo se habla así. Por ejemplo, nosotros hablamos en Swahili del Congo, pero siempre uno escucha radio de Tanzania, radio de Burundi y la BBC, ¿no? De Londres en Swahili. Y yo me acuerdo desde niño escuchaba eso, escuchaba a mi padre escuchar esas noticias en las radios, ¿no? De vecinas de otros países, pero también de lejos, de Londres, pero en Swahili, ¿no? Y también hacía parte de mi universo de lenguas, sí, y de acentos o de otros dialectos de la misma lengua que uno habla o de diferentes lenguas que diferentes a las que uno escuchaba o hablaba también. Estaba pensando ahorita, Coco, que suele pensarse, digamos, en este lado del océano y tal vez también al norte, en Europa, en el occidente, digamos, como a veces o como muchas veces las lenguas separan a la gente. Y lo que tú estás diciendo es donde tú creces y escuchas distintas lenguas y al final todos se encuentran la manera de comunicarse y sucede un poco al contrario. No dividen a la gente, sino que aprenden todos y los une. Y digamos que en el occidente no estamos tan acostumbrados a eso. Y luego
pues, y esto, ¿tú crees que, por ejemplo, esta manera de ver cómo se unen gracias a la lengua o cómo aprenden todos, también ha cambiado bueno, es más bien una pregunta. ¿Crees que así también se ha modificado tu manera de observar el comportamiento de la gente cuando sales de este entorno? A partir del uso de lenguas, yo más bien diría sí, más que cambiar el comportamiento, pienso que sobre todo la reducción de la comprensión de la realidad o del mundo, de otras culturas. Sí, porque la lengua es un vehículo por excelencia también de culturas, porque hay cosas que tú no puedes saber cómo expresarlas en una cultura dada, ¿no? Y en una cultura, por ejemplo, a mí me ha tocado mucho ahí cosas de traducciones, ¿no? O sea, a ver cómo diría esto o esta práctica o esta palabra o no sé, o esa cosa en español, ¿no? De repente no hay. O al revés, cuando estoy explicando algunas cosas con a la gente de allá, yo lo pienso en español, digo, pero ¿cómo lo diría en mi lengua allá? ¿No? Entonces yo pienso que con esto me doy cuenta de que sí tengo como un bagaje o un marco como amplio de entender cosas, porque puedo entender las cosas desde un prisma así español o cultura mexicana o latina, hispana, pero también como africano, ¿no? Y sí, la gente, yo pienso, la gente que yo he conocido aquí que habla nada más una lengua, sí, pues yo siento que desde mi punto de vista, mi humilde punto de vista, sí, la verdad tiene algunas como reducciones en cuanto a entender la realidad, porque la realidad no es solo la que se vive acá, en América Latina, en México, aquí en la Ciudad de México. La realidad del ser humano, entender el ser humano es entender también otras realidades culturales, y esto se da cuando uno tiene acceso también a la lengua de esas otras culturas. Sí. Y otra cosa que nos gustaría saber es el desarrollo de uno de los aspectos más importantes de tu profesión, que es la docencia. Claro. Que aparte de todo, pues es una vocación más que una profesión, y la enseñanza de lenguas en especial, ¿no? Hay ahí un componente que se relaciona con una cierta forma de colonialismo, ¿no? De espacio, colonialismo, ajá. ¿Tú lo ves así? Es decir, ¿por qué se enseña en el mundo más suajili que otras lenguas africanas? ¿Y cuál sería tu postura al respecto? O sea, lo que me está preguntando es si el hecho de enseñar suajili podría tener que ver con el colonialismo. Oh. Sí, si tú lo ves así, o sea, que se prime una lengua por encima de otra. Es interesante esto, que yo me acuerdo un profesor keniano, Chege Githiora, una vez nos dijo que tenía un proyecto ahí sobre las lenguas asesinas, algo así como, o las lenguas, ya no me acuerdo el concepto que decía, era en el sentido de que las lenguas que matan a otras lenguas, ¿no? Que se las comen, ¿no? Entonces decía, una de esas lenguas es el suajili, porque el suajili es una lengua muy grande, muy, que tiene mucho poder en cuanto a su uso, ¿no? En los espacios públicos. Hoy el suajili es la lengua oficial de la Unión Africana, de la Comunidad Económica de África del Este, de la Comunidad de África del Este. Y entonces sí,
en este caso podríamos pensar en la dominación, no sé si llamarlo así como colonialismo, sino una cierta dominación del Swahili, o sea, dominando otras lenguas, incluso eliminando la posibilidad de desarrollarse, ¿no? A otras lenguas, eliminarles esa posibilidad de desarrollarse o de perfeccionarse, o sea, de que haya más recursos también para promover, investigar y desarrollar otras lenguas, porque dice, si uno ya habla Swahili, ¿para qué preocuparse de otras lenguas étnicas locales, ¿no? Que comparten espacios cultural, geográfico, político con el Swahili? Y ahora bien, si lo vemos ya desde una perspectiva macro, pues ya la historia es otra, ¿no? Porque el Swahili, si bien tiene muchos elementos árabes, nace en contacto entre los árabes y los africanos de la costa oriental de África, todos sí coinciden que el Swahili es una lengua africana. Es una lengua africana, subsahariana y bantú, además, ¿no? Del gran grupo lingüístico bantú. Y viéndolo desde esa perspectiva, uno no podría decir que, bueno, que el Swahili es una lengua colonial o se relacionaría con un cierto colonialismo donde se enseña, ¿no? Más bien se ve como una lengua de liberación, ¿sí? De hecho, la expansión internacional del Swahili tiene que ver con ideas de liberación del pueblo negro, sobre todo empezando desde los afroestadounidenses, ¿no? Como en ese afán de recrear o de buscar como ciertos orígenes a veces míticos, para darse una identidad afroafricana, como todo el mundo les dice, es que yo soy gringo, pero yo soy de origen italiano, o yo soy de origen irlandés, yo soy de origen británico, ¿no? Entonces, ¿nosotros qué? ¿No? Los demás somos originarios de aquí, los indígenas de América, ¿no? De Estados Unidos. Entonces ellos dicen, bueno, nosotros somos... nuestro origen es África, pero ¿cuál es nuestra lengua originaria, no? Entonces, el Swahili. Entonces se toma Swahili como un elemento, como una herramienta también de liberación y de planteamiento de una identidad colectiva, y que tiene que ver con una lucha también antirracista, anticolonial, ¿no? Y yo creo el hecho de enseñar la lengua Swahili ya en las universidades mundiales, sobre todo en Estados Unidos, que ya es muy fuerte. Creo que es la lengua más enseñada en Estados Unidos, el Swahili, la lengua africana, ¿no? Más enseñada. Entonces, aquí en México, por ejemplo, se adopta también el Swahili, creo que desde esa misma perspectiva de conocer África de otra forma, entrando a ese espacio desde una lengua africana, ¿no? Entonces, en este caso no vería yo, no lo relacionaría con un cierto colonialismo, más bien sería una lengua de liberación, de liberación y de acercamiento con un pueblo africano, y de pensar un acercamiento diferente al acercamiento europeo. No vamos a ir ahí con nuestras lenguas para que los africanos las aprendan y que ellos nos entiendan desde nuestras propias lenguas, y que los entendamos también desde nuestras propias lenguas, sino desde una lengua africana tratar de entender todo ese universo cultural, lingüístico, tradicional, político, económico, social, africano. Un poco como esto de agregar tal vez palabras de otras lenguas africanas cuando las swahilizan, ¿se dice? Sí. Es también, digamos, puede ser como un fortalecimiento de esto que dices, de una lengua tal vez anticolonialista, antirracista,
no sé si anti es la palabra porque me parece muy fuerte, pero por lo menos sí solamente un fortalecimiento de su lengua y de su identidad. El suajili, ¿no? Sí, bueno, agregar las otras lenguas al suajili. Esas otras palabras que a veces no entienden o que no existen, pero que las incluyen. Claro, yo creo que sí es de alguna forma, sí, un fortalecimiento del suajili. No sé si hablar de un debilitamiento de otras lenguas, pero yo creo que el suajili hoy por hoy es una gran lengua. De hecho, según la ONU o la UNESCO, es una de las 10 lenguas más habladas en el mundo, ¿no? 10 lenguas que más hablantes tienen en el mundo, ¿no? El suajili hace parte de las 10 lenguas que tienen más hablantes en el mundo. Y entonces el suajili, como cualquier otra gran lengua mundial, no solo europea, creo que tiene también ese proceso de adoptar, de prestar, pedir muchos préstamos. Suajili tiene muchos préstamos desde sus inicios. Tiene préstamos árabes, persas, portugués, francés, inglés últimamente, ¿no? Y más inglés, de hecho, ¿no? Pero también muchos préstamos de lenguas locales africanas. Y creo que ese es lo fuerte del suajili, porque eso le da más poder en cuanto a la conceptualización del mundo, de la realidad, porque una palabra que no existe en el suajili, pero existe en otra lengua étnica, que expresa una idea muy concreta que no existe ninguna palabra en suajili. El suajili la incorpora y la hace suya y se abre, se enriquece con esas incorporaciones de lenguas locales y se vuelve poco a poco pues suajili de todos, aunque de repente se puede ubicar y restringir nada más en cierta región, pero poco a poco esa palabra puede ir expandiéndose y ya se conoce que esa cosa se llama así. Bueno, y se queda así y es un enriquecimiento de la lengua suajili en este caso. De hecho, tienes un proyecto muy ambicioso y muy interesante y único en su tipo, que es el Manual de Enseñanza de Suajili para hispanohablantes. Yo sigo con mi idea de que esto es no necesariamente blanco y negro, colonial y descolonial, pero sí me parece que el aporte que estás haciendo es emancipatorio totalmente. O sea, escribir un manual para hispanohablantes, es decir, un manual que está redactado en español, que no hay un ejercicio así en toda Iberoamérica, y que lo va a publicar el centro, o sea, que está en revisión del Centro de Estudios de Asia y África del Colegio de México, donde tú eres profesor. ¿Qué retos y qué experiencias te llevó a hacerlo y cuánto tiempo te llevó este proyecto? Sí, ese es mi proyecto, la verdad, como un gran proyecto que me entusiasma y porque se siente padre así pensar que uno está contribuyendo en algo, porque como bien lo dices, hasta donde sepa yo, pues no hay ese tipo de manual, ¿no? De libro de enseñanza del suajili para hispanohablantes. O sea, todo se explica, se cuida bien así minuciosamente, se explican muchas lecciones, muchos temas del suajili, de la gramática suajili, de ejercicios, de práctica, ¿no? La práctica del suajili, etcétera. Todo se explica en español. Eso para mí es un acontecimiento en términos así de historiadores. Ese sí va a ser un acontecimiento porque yo llevo como 10 años ya, como les dije en Coco 1, una primera parte que estuve en el colegio de México de 2007 a 2013, enseñando suajili, y ahora de 2019 a 2023, en todo ese tiempo y hemos
utilizado manuales hechos para angloparlantes. Se enseña el Swahili con manuales hechos, no sé, en Estados Unidos. Es como si tuviéramos alumnos gringos aquí, ¿no? Si estuviéramos enseñando el Swahili a personas cuya lengua nativa, lengua materna es inglés, ¿no? Pero aquí, ahora con este libro, eso se va a acabar. O sea, es mi idea también, esa es la idea de ese proyecto, de ya empezar a enseñar el Swahili desde el español, ¿sí? Explicando todo en español. Y en mi experiencia he visto que si bien pedimos, o es una exigencia para ser aceptado, admitido a ser alumno o alumna del CEA, tienes que manejar un nivel aceptable, muy aceptable del inglés, ¿sí? Entonces muchos no tienen problema, ¿no? Se supone, muchos no tienen problema para aprender el Swahili desde manuales en inglés, pero desde mi experiencia he visto que sí piensan en español. De repente hay oraciones, hay sintaxis que pues no, desde el inglés uno no lo entiende, no las entiende. Y entonces uno tiene que partir del español. Porque si uno tiene como lengua materna español, claro, aunque ya habla inglés o aprendió inglés, va a aprender, para aprender otra lengua, la aprende desde su lengua materna. Por eso también como otra virtud de ese libro, o sea, dar como esa posibilidad a hispanohablantes y a aprender el Swahili desde una lengua materna, desde su lengua materna que es el español. Y yo creo que ese proyecto la verdad sí me gusta mucho y estoy muy emocionado y entusiasmado y ver que se está dando paso, se está concretizando, se está realizando esa idea de por fin tener algo así en el colegio en México y creo pues en el área también hispanohablante. Sí. ¿Cuánto tiempo y cuántas lágrimas te costó ese proyecto? ¿Cuánto tiempo? Mira, la verdad sí es un proyecto que se hubiera hecho rápido, pero por otras responsabilidades, porque no me dijeron, ok, aquí tienes el varo y siéntate ahí y nos produces ese proyecto, no sé, en un año, va. No fue así, sino que es como hace parte de mi trabajo y no apliqué a ningún fondo, a ninguna beca especial para hacerlo, tener, no sé, ayudantes, no. Entonces lo hacía así poco a poco, mientras también daba clases de Swahili, de filosofía, de religiones, o sea, y con otros, o sea, haciendo también otras responsabilidades de mi trabajo, ¿no? Reuniones, seminarios, organizar eventos, estar en varias cosas, ¿no? Entonces me costó, o sea, hoy estamos hablando ya de casi 4 años, porque lo empecé como a finales del 2019. Sí, poco a poco y iba armando el libro y ahora ya está en el proceso de evaluación, está en las manos del comité editorial, esperando que me den su su visto bueno para que se envíe a dictaminadores externos y de ahí ya, pasando ese paso, valga la redundancia, ya va a ser como ya publicable, ¿no? Y ahí ya no hay impedimentos. Ojalá que ya pronto. Gracias, sí. Y bueno, Animalitos de la Creación, estamos con Jean Bosco Kakosi Kashindi. Es profesor en el Centro de Estudios de Asia y África del Colegio de México. Sus intereses de investigación y docencia versan sobre la lengua y cultura swahili, la filosofía ubuntu, las filosofías africana y nuestra americana, la afrocentricidad y el panafricanismo, las religiones africanas y afrodiaspóricas, y las luchas antirracistas en las diásporas africanas de nuestra América. Se graduó en Filosofía y Ciencias Humanas en el Grand Séminaire Notre Dame d'Afrique, en Bukavu, en República Democrática del Congo. Es maestro y doctor en Estudios Latinoamericanos, área de conocimiento, filosofías, historia de las ideas e ideología en América Latina por la Universidad Nacional Autónoma de México, de la UNAM.
con estancia de investigación doctoral sobre Ubuntu en la Universidad de Witwatersrand, en Sudáfrica. Cuenta con estudios teológicos realizados en el Instituto de Formación Teológica Intercongregacional de México y en 2016 hizo una estancia postdoctoral sobre Ubuntu y los derechos humanos en Unicinos, Brasil. Y de 2017 a 2019 fue docente e investigador en el área de Historia de África Contemporánea en la Universidad Federal de Integración Latinoamericana en Foz do Iguazú, en Brasil. Es miembro de Afroindoamérica, Red Global Antirracista, Red de Africanistas de América Latina y de Asociación Brasileira de Estudos de África. Ha publicado artículos y capítulos de libros sobre Ubuntu y temas afines, y asimismo ha dado varias conferencias y ponencias sobre Ubuntu y el racismo a nivel nacional e internacional. Además de que es candidato al Sistema Nacional de Investigadores. Amén. Nos da muchísimo gusto, ya escucharon la calidad de invitado que tenemos. De nuevo le agradecemos muchísimo que esté en este espacio sonoro del multiverso y justo de lo que viene un poco tu currículum, y para ver si acaso se puede relacionar con la lengua, porque nosotros ya hemos hablado del concepto de Ubuntu en alguno de nuestros episodios, de manera somera, pero pues tú eres el especialista, que es casi que tu proyecto eje de vida académica, ¿no? El Ubuntu. Yeah. ¿Cómo se relaciona, o hay alguna relación, más bien esa sería la pregunta, entre el Ubuntu y la lengua? Claro. Por supuesto. Gracias por la pregunta. Sí, hay una relación. Empezando por la misma palabra. Ubuntu es una palabra, no es una palabra española, no es una palabra de lenguas romances o neolatinas, ¿no? Es una palabra de lenguas africanas bantú. ¿Sí? Ubuntu es una palabra que encontramos en diferentes lenguas del tronco lingüístico bantú. En Zulu, en Sudáfrica, ¿no? En Xhosa, también es una lengua sudafricana. Una lengua clic. Sí, de clic. Sí, en Xhosa. Sí, en Xhosa. También se encuentra esa palabra en Kinyarwanda, en una lengua de Ruanda, y en Kirundi, por ejemplo, se dice Ubuntu. Se escribe tal cual Ubuntu, pero se pronuncia Ubuntu. Y en fin, en diferentes lenguas bantú de África se encuentra esa palabra también en otras formas, como por ejemplo en Swahili es Utu o Umutu, o en Lingala, que es una lengua del Congo, es Bomoto, ¿sí? Y en Sutu, que es una lengua de Lesotho o Lesoto, allá en Lesoto es un país pequeño ahí que está dentro de Sudáfrica, y se llama Boto, y es lo mismo, es Ubuntu. Entonces sí, esa relación es muy, muy presente, está muy presente ahí. Y también lo lingüístico, pues lleva matices así, no sé, epistemológicos, ontológicos, ¿no? Filosóficos profundos. Porque Ubuntu son dos palabras juntas, que es Ubu y Ntu. Ubuntu. Ntu es una palabra que se encuentra también en todas las lenguas bantú, que es un principio, no sé, un principio ontológico importante, o sea, como es la base de la realidad. Todo lo que estamos conociendo es lo ontológico, lo epistemológico a la vez. O digamos, cuando vamos a unir Ubuntu, tenemos lo epistemológico, lo ontológico. Bueno, no sé si
puedes explicar un poquito esto. Por favor. Porque es así. En el universo Bantú, o lo que me gusta decir últimamente, como las cosmovivencias Bantú, es el vivir el cosmos, el vivir el sentir, no solo quedarnos con el ver, no es solo la cosmovisión, es la cosmovivencia, o algunos le llaman cosmosensaciones Bantú. Es importante el término Ntú. El Ntú, porque dicen algunos autores, filósofos africanos, que toda la realidad, lo conocible, sale de Ntú, porque toda la realidad está compuesta, lo que se puede conocer, lo real, pues, está compuesta de Ntú. Y son cuatro, hay cuatro categorías de lenguas Bantú que expresan toda la realidad. Y todo tiene Ntú. Es Umundu o Umuntu. Umuntu quiere decir persona. Ikintu quiere decir cosa. Ahantu quiere decir, es la categoría de espacio-tiempo. Y Ukuntu es el modo, la manera de existir, de estar en el mundo, de expresar el mundo, de ver el mundo, de conocer el mundo, de creer en el mundo. De Ukuntu puedes pensar tú varias cosas, varias disciplinas. Ahí puede entrar la religión, la lingüística, la política, porque el modo de estar en el mundo, de expresar el mundo, de organizarse en el mundo, de conocer el mundo. ¿Sí? La ciencia es el Ukuntu, porque es el modo de conocer el mundo. Y entonces, si juntamos esas cuatro categorías, Umuntu, Ikintu, Ahantu y Ukuntu, tenemos todo lo real. La realidad. ¿Sí? Y la realidad entonces es Ubuntu. Porque todo tiene tú, Umuntu, Ikintu, Ahantu, Ukuntu, todo tiene tú. Pero entonces el tú es el fundamento de la realidad. Pero ese tú lo podemos abstraer. Para abstraer, en lenguas bantú se usa un prefijo. Puede ser o, u, ubu. El prefijo ubu de Ubuntu es un prefijo de abstracción. Entonces, cuando abstraemos todas esas cuatro realidades, o abstraemos el fundamento de esa realidad que es en tú, si lo abstraemos llegamos a Ubuntu. Entonces, Ubuntu es la realidad, es el cosmos, es el mundo donde vivimos, el mundo que sentimos, el mundo que somos. Ese es Ubuntu. Pero Ubuntu viene también de Umuntu, persona, porque el plural de Umuntu es Abantu, personas, o Bantú. Muchos conocen aquí la palabra Bantú. Es que eso es en lengua Bantú. Es Bantú. Bantú quiere decir personas. Sí, es plural, de Muntu, Bantu, o Umuntu, Abantu. Entonces, pero si abstraemos Bantú, con ya la abstracción, el prefijo abstractivo, el prefijo de abstracción es Ubu, o U, la abstracción de Abantu nos da también Ubuntu. ¿Y la abstracción de Abantu qué es? O sea, cuando abstraemos personas, llegamos a humanidad, o sea, conjunto de personas, humanidad. Y humanidad es Ubuntu. ¿Sí? Es como la segunda acepción, Ubuntu como humanidad también. Sí. Pero también la última, bueno, no es la última, la otra acepción es que humanidad también es valor, porque ser humano es un valor. Cuando yo digo
Marisol es humana, no estoy nada más afirmando su estatus ontológico de ser, un ser que se llama así, que se caracterizaría como un ser humano, sino que estoy diciendo que es una buena persona. Ajá. Y no hay un ser humano, si eres, porque ser humano significa muntu, ¿sí? Pero es un ser humano con valor. Si eres un ser humano malo, decimos nosotros, Marisol no es ser humano, no es muntu. Pero no estoy diciendo que no seas tu persona, sino que estoy diciendo que eres mala persona. No eres muntu. Muntu es persona, pero axiológicamente constituida. Ya no hay cómo hablar de persona sin evocar, sin incluir ipso facto valores. Si no hay. Si se habla de persona, ya se incluye directamente valores. Si no se incluye valores, no se habla de persona. Esa persona no es persona. Y eso es Ubuntu. O sea, cuando digo que eres muntu, estoy diciendo que tienes Ubuntu. Ay, profesor. Da una clase de filosofía. Sí, qué fuerte. O sea, es que yo tuve, voy a decirlo así, totalmente desde mi ignorancia, como dice Coco 1, Coco 2, voy a decirlo desde Gukumats 000. 00. Todos tenemos, tú también tienes solo sí, 1 y 2. ¿Cómo no? Yo voy en la versión 7, creo. Es que yo tuve un contacto, bueno, cuando en algún momento que yo estudiaba ciencias de la computación, había una distribución de Linux que justamente se llama Ubuntu, que era de distribución libre, que era justo como la construcción de que te permitía en ese momento, porque ahora ya no tanto, se privatizó un poco, pero te permitía en ese momento que la podían utilizar todos, e incluso tú pedías, te metías a la página y te enviaban tu disco para tú poder hacer tu instalación en tu computadora, y entonces compartir. Tú podías mejorarla, tú podías arreglarla, pero la obligación en ese tiempo era que si tú modificabas algo para mejorar, tenías que compartirlo, y entonces todos tenían el acceso a esto para aumentar el valor de alguna manera, pero además tenía que ser gratuito. Y eso, pero ese era mi contacto con Ubuntu, entonces, y ahí venía un disco y sí, tiene un logo como de unas personas abrazándose y teniendo la comunión, ¿no? Pero ahora, justo de hace unos meses que empecé, que Jungle lo menciona, y entonces empiezo yo a revisar un poco, pero una cosa es lo que uno lee y otra cosa que te lo vengan y te lo expliquen en una clase de filosofía. Sí, exacto, así de desmenuzado. Sí. Gracias. Es que sí, ese sistema operativo, de hecho, cuando yo hice mi investigación doctoral fue sobre Ubuntu y el racismo. Y cuando preguntaba a la gente aquí en México si sabían algo de Ubuntu, me decía, claro, este sistema operativo, ¿no? Sobre todo los jóvenes, los chavos. Sí, pero curiosamente ese sistema operativo fue hecho por ingenieros sudafricanos. Y ya en el momento, bueno, los años 90 fue como el boom de Ubuntu, con la liberación de Mandela, y ya como la organización de ese nuevo estado post-apartheid, entre comillas. Se puede hablar de post-apartheid porque hay muchas cosas todavía, y podemos abrir otro debate sobre si ya están en la época ya post-apartheid, ¿no? Porque siguen muchas cosas ahí pendientes. Entonces sí estaba así como en auge Ubuntu, y ellos vieron como muy bueno, como palabra que expresaba su idea de un software compartido. Y me gustó mucho que hayas mencionado lo de compartido. Ubuntu uno de los valores de Ubuntu es el compartir y no el competir. Por ejemplo, si vamos ahí, no es compartir. Y también Desmond Tutu, que es uno de los grandes exponentes de Ubuntu, él dice que nosotros, él dijo que en la TRC, en la Truth and the Reconciliation Commission,
fue una comisión de la verdad y reconciliación. Él fue el presidente de esa comisión después del fin del apartheid. Dijo, es que nosotros sí ahí utilizamos Ubuntu. Como la justicia transicional, restaurativa, ¿sí? Y decía, es que nosotros no decimos pienso, luego existo, sino que yo soy porque somos. De hecho, no sé si conozcan o no sé si sepan lo que está pasando en Colombia hoy por hoy y con la elección de Petro, ¿no? Gustavo Petro y de Francia Márquez. El movimiento de Francia Márquez, que hoy es la vicepresidenta, la primera mujer negra que ha llegado a esas esferas muy altas, ¿no?, de poder, no solo en Colombia, en América Latina, yo diría. Tal vez no sé si en Honduras si hay una mujer ahí afro. Pues en Brasil también con Lula ya. Sí, pero mujer negra. Sí, era indígena. Sí, mujer negra. Como tal. Bueno, es una de las mujeres, de las primeras, pues, en llegar a ese nivel, ¿no?, de esfera de poder en América Latina, en Colombia. Su movimiento político, social, se llama Yo Soy Porque Somos. Sí, es Ubuntu. Porque Desmond Tutu define Ubuntu como, dice, es que Ubuntu es el ser como pertenecer. Me gusta mucho esto. O sea, yo soy porque pertenezco. No es así, yo soy porque yo pienso y luego existo. O yo soy porque yo pienso. No, es yo soy porque pertenezco, porque comparto, participo. O sea, esto lleva ya la idea de comunidad, de lo colectivo. ¿Perteneces a qué? No te perteneces a ti misma o a ti mismo. Yo soy porque pertenezco a una familia, pertenezco a una comunidad, pertenezco a un grupo, a unos humanos. Y sin ese pertenecer no soy. No soy, son los demás que me constituyen. Mi yo está constituido de los demás, ¿sí? Soy hecho humano por otros humanos. Y así no hay otra posibilidad de ser humano, o sea, sin los otros, son los demás. Es eso, yo soy porque somos. Son los demás que me fortalecen y nos vamos fortaleciendo. El compartir tiene como objetivo el fortalecer, el solidificar. De ahí, el compartir tiene que ver con la solidaridad. La solidaridad es un valor de solidificar, de hacerse fuertes. ¿Sí? Sí, individualmente, pero también colectivamente, hacer fuerte la familia, hacer fuerte la etnia, el grupo, ¿no? Y solito se rompe. Desmond Tutu decía, es que nosotros somos un haz de luz. Me gusta mucho, no de luz, haz de vida. Me gusta mucho, como haz, ¿no? Se dice así como, porque si es un palito así, si lo rompes, sí es muy débil, se rompe rápido. Pero si juntas ya un palito, se hace un haz de vida además. Uh-huh. Sí, es inquebrantable esa vida, es una vida unida, una vida en colectividad, en comunidad. Es difícil que se rompa, que se destroce, ¿no? Que acaben con ella. Ay, animalitos de la creación, lo estamos pasando muy a gusto con Coco. Muy reflexiva esta parte del Ubuntu, y como escuchan y como pueden percibir, Coco domina perfectamente el español. Ahorita lo están escuchando en un español académico, pero tiene su español de barrio. Y la pregunta básica ¿Ya fue académico? Tanto, ¿no? Ya fue académico, ¿no? ¿Ahora va al de barrio? Va. No sé si fue académico, más o menos, ¿no? ¿Cuántos idiomas hablas, Coco? Es un chingo, ¿no? Ajá. Exacto. Como decía uno, y esto, 1 más 2, ¿cuántos es? Pues un chingo, ¿no? Sí, pero un chingo, ¿cuánto es? No, pues sí. Eso. Esto, ¿no? Exactamente. Mira, ¿sí quieres que te conteste? Sí, eso? Por favor. No, es que hay idiomas que puedo decir
que hablo y otros que no hablo tanto, ¿no? Que algunos dicen, yo encontré un concepto ahí de hablantes pasivo. Me encantó, sí, me encantó, hablante pasivo. Porque luego hay idiomas pues que no usas, sí, o sea, entiendes lo que dicen, puedes intervenir, decir cosas, pero no es tu idioma del día a día, no lo usas casi, se queda ahí como en el tintero, ¿no? Y entonces ahí yo podría decir, así, idiomas general que manejo, más que hablar, si son 6, 7, como 6.5. Ni tú ni yo, ¿no? Ni tú ni yo, ni tú, sí, ni 6.5. Español es uno. Español, suajili, francés, por supuesto, lingala, que es una lengua de allá, del Congo, que no hablo mucho, no lo manejo al 100% como el suajili, pero sí entiendo más, y puedo hablar, puedo sostener una conversación aceptable. Y luego portugués, sí, brasilero, portugués brasilero, por cierto. Y luego el Kivembe, que es mi lengua étnica, también ese idioma no lo hablo tanto, pero lo entiendo mucho, de que hablar, puedo decir cosas, pero no sostener muy largamente un discurso así de 1 hora, 2 horas, no. Me voy a sentir ya así como, ya me faltan las palabras, etcétera, ¿no? Y inglés también por falta de uso, porque en mi estancia sí lo hablaba más, en mi estancia de investigación en Sudáfrica, pero ahora pues estoy en un mundo así. Aparte, después de aprender inglés fui a Brasil, empecé a aprender portugués, y ya como que de repente no me siento tan seguro para hablar inglés, pero ahí está, ahí, por lo menos para leer, para entender cosas, para escuchar, para defenderme, cosas básicas, intermedias, sí, me lanzo, ¿no? Sí, no puedo estar así como un novato. ¿Y cuál disfrutas más? Pues el español por ahora. Por ahora es el español. Estando en México lindo y querido, ¿qué más uno quiere, verdad? Sí, sí, español, lo disfruto ya, sí, como tranquilo, sí. Y por ejemplo, ¿te has encontrado palabras, bueno, justo hablando español, vamos a decirlo así, mexicano, en el argot y eso, que no encuentres palabras para describir algo, para describir un sentir, por ejemplo, emociones que jales o que jales de otras lenguas? O sea, desde el español. Ajá, que estás pensando en español, pero que algo no lo puedes, bueno, no sé si se pueda o no decirlo así, pero que tienes la sensación de que mejor en otro idioma tal vez se describiría mejor. Pero en términos de emociones o de de cualquier emociones. cosa. Ahora mismo de emociones. De emociones. Hace rato mencionaste algo que a mí me parecía que no sé de qué lengua, que era como un poco nostálgico, pero... saudade. Ajá, que sí, no sé si, por ejemplo, hay alguna traducción al español mexicano, pero entonces que jalas palabras de otros idiomas. Claro, eso es lo bonito, ¿no? Porque yo digo, es que les hablaba de ese amigo, ¿no? Que ya se fue. Digo, es que de repente siento, pues, lo que dirían los brasileños como saudade, ¿no? Sí, saudade. Digo, yo no puedo decir nostalgia. Sé que nostalgia existe en francés, también la nostalgie. No, saudade no es esto, no es... es más que nostalgia. Sí, es más que nostalgia, son sentimientos así, porque nostalgia es a veces pues de lo que fue esto, pero saudade es de lo que fue, de lo que va a ser, de la hora. Tengo saudade de tomar algo, tengo saudade de hacer esto, ¿no? Sí, igual pasa esto en algún, por ejemplo, español suajili o suajili español o francés.
A ver. Lo que me viene ahorita, porque son muchas cosas, pero lo que me viene ahorita es sobre, por ejemplo, las groserías. Sí, las groserías cargan también emociones, no sé. ¿Sí? ¿Qué estás diciendo? No se escuchó. No, eso no se escucha. Luego hay niños que están escuchando. Sí, es para horario familiar, es horario mejor familiar. hay que cuidar esto también, Sí. cuidar las formas luego, ¿no? Ajá. Sí, yo veo, pues de repente, de repente hay palabras como de groserías que si uno me puede decir, pues ya creo que estando aquí ya en México sí sé lo que significa y el alcance de la agresividad, ¿no? De esa grosería. Si uno le dice, por ejemplo, llega tu madre, pinche negro, ¿sí? O vete a la verga, ¿no? Cosas así. Pero yo luego me río cuando digo, a ver, traduciendo eso al suajili, ¿qué sería esto? Nada. O sea, por ejemplo, decir a uno en suajili, vete a la verga, no dice nada, no tiene ningún sentido, ¿no? Ajá. Pero aquí es algo fuerte, ¿no? Sí, cosas por el estilo. Y eso me ha pasado muy seguido. Y creo que de repente por tener esos mundos así en mí, me ayuda también de repente a atenuar las cosas, decir, ese es mexicano. Yo lo tomé como africano, entonces a mí no me hace nada. Si me dice vete a la verga, en suajili no quiere decir nada. Es ¿No? una buena manera de que se te resbalen las cosas. Si eso en suajili no dice nada. Ajá. Nada, vete a la verga, si lo traduzco en suajili no dice nada. ¿Sí? O valice pura, no sé esto. No dice nada en suajili. No me dice nada. En ese otro mundo que tengo conmigo, no me dice nada. Entonces, tranquilo, no me afecta esto. Pero si lo pienso ya como mexicano, como Ajá. alguien que vive... Y si estuvo fuerte esto. ¿No? Sí, cosas así me mira. pasan luego. Gracias, Coco. Sí, Y con me gusto. voy a poner en un tenor, en un matiz un poco menos festivo y también que tiene que ver con la lengua y seguro tú sabrás explicarnos esta parte. Si hablar una u otra lengua, y ahora como hablando de esto de la agresividad o de... Usaste una frase, ¿no? Construiste una frase que al final terminaba con negro, ¿no? ¿Hablar una u otra lengua te ha puesto en escenarios o en contextos donde vivas discriminación? Y esta duda está más orientada a tu hacer como filósofo y es más casi, yo digo, que de corte filológico, ¿no? Porque el racismo tiene desde luego un aspecto lingüístico. O sea, los racistas creen que su lengua, junto con la mayor parte de los aspectos de su cultura, es superior a aquellas de las, y entre comillas, razas inferiores, ¿no? Y esa actitud sí se sostiene sobre una dominación política manifiesta, o sea, ya sea manifiesta o encubierta, pero también se emplea para justificar los intentos de imponer diversas doctrinas a grupos raciales subordinados, ¿no? E irónicamente, esta política suele proponerse en nombre de la, y también comillas, mejora de la situación de los menos afortunados. Eso, básicamente, hablar una u otra lengua te ha puesto, o tu lengua materna, hablemos así, te ha puesto en un contexto de discriminación, o en contextos de discriminación. En ¿Dónde? Plural, plural en el mundo, Personalmente no. Yo creo por contextos diferentes, ¿no? Primero, en el Congo, en África, hablar tu lengua o una lengua más, pues es normal. Nadie te va a discriminar porque hablas una lengua diferente. Además, bueno, por lo menos en la región donde yo nací, la región de los Grandes Lagos, ahí en Burundi, Congo, Ruanda, un poco Tanzania, es que siempre hay una lengua como lengua franca,
lengua de todos. Entonces, cualquiera puede hablar luego su lengua, no importa si tú también hablas, porque es una lengua de todos, no es una lengua étnica. El Swahili en este caso no es una lengua étnica, es una lengua interregional o nacional, no sé, transregional, igual va más allá de tu región, ¿no? Entonces es una lengua de todos, nadie es dueño de esa lengua, aunque sí se sabe que los meros Swahili son de la costa, de Kenia y de Tanzania, ¿no? Hay de como Zanzíbar, Pemba, Mombasa, ¿no? Dar es Salaam, como la costa oriental. Son los Swahili, donde nació el Swahili. Pero ya en Interland, en el Congo, en Burundi, en el mismo Tanzania, en la misma Tanzania ya como continental, pues el Swahili es de todos, cada uno tiene su lengua étnica. Lo primero, lo que te da la identidad es tu etnia, ¿no? Yo soy congolés en cuanto Bembe, no al revés, ¿no? Pero todos hablamos Swahili. Entonces cada uno puede hablar su lengua, no hay problema. Con tal de que se te entienda en el Swahili también. Y el Swahili es de todos, ¿no? Ahora bien, acá ya en las Américas, en México, no sé, en Brasil, en América Latina, en países que he visitado, donde he estado, yo lo veo como un plus. O sea, sí te discriminan como negro, entre comillas, pero es que no les importa que hable o no hable la lengua. Eso es lo de menos. De hecho, yo les decía a la gente allá en Brasil, porque en Brasil las categorizaciones étnico-raciales son desde el patrón que fijó IBGE. IBGE es como aquí INEGI, es un instituto brasileño de geografía y estadística. Y dice, aquí en Brasil nada más hay, no sé si 4 o 5, hay que debe ser, la población brasileña se caracteriza por ser blanca, negra, parda, indígena. 4, punto. Y por alguna teoría, para mí errónea, problemática, que de no mencionar la palabra raza, porque si mencionas la palabra raza, eres racista, que es falso esto, porque sí, la realidad hay que mencionarla tal cual que como es, porque el racismo existe. Entonces, aunque biológicamente o científicamente eso ya se superó, de que no hay razas, pero sí hay razas en cuanto a un constructo sociohistórico y que ha llevado a discriminación, a privilegios en la sociedad, etcétera, ¿no? Entonces en Brasil no puede decir raza a nivel oficial. Entonces, ¿qué dicen? No, es que esos son etnias, o sea, etnia blanca, o sea, la gente debe caracterizarse por etnia blanca, etnia negra, etnia parda y etnia indígena. Yo digo, ¿qué es eso? Nadie me va a discriminar aquí por ser de la etnia, por ser de etnia, por mi etnia. Porque yo no soy de etnia negra, no. Es que es una confusión para mí mezclar etnia y como rasgos fenotípicos físicos, ¿sí? Yo soy de la etnia Bembe. Etnia es un grupo étnico-cultural que tiene un territorio, que tienen tradiciones, cultura, etcétera, etcétera, ¿no? Símbolos también que los identifican, los tótems, etcétera. Pero te dicen luego, no, es que tu etnia es negra. ¿Cómo? ¿Cómo que una etnia negra? ¿Desde cuándo existe esto? ¿No? Entonces yo les decía a la gente, es que lo curioso del caso es que nadie aquí me va a discriminar por ser Bembe, o por hablar Kibembe, o por hablar Swahili o francés. No. De hecho está chido, o sea, ya habla francés, no manches, ya, qué chido, habla francés. Pero es negro. Sí, te van a discriminar porque eres negro, no porque hablas francés, no porque hablas Swahili, no porque hablas Kibembe, hablas Yoruba, hablas Zulu, no,
por ser negro. Y no les importa si eres africano, si eres cubano, o eres, no sé, puertorriqueño, o dominicano, brasileño, eres negro. Ya. Tu color de piel te anuncia. Y ahí te toca luego lo que te vaya a tocar, ¿no? Entonces, regresando al punto, no he sentido yo una discriminación desde la lengua. Más bien, eso me ha dado también como un plus. Si alguien quiere competir conmigo en una universidad, una estancia internacional, están buscando a alguien que hable suajili, un mexicano blanco y un congolés que vive en México, que habla español todo y habla suajili, es suajili hablante nativo ahí, pues yo tengo la ventaja. Sí, tengo la ventaja, sí. Obviamente, a no ser que manejen otros criterios ahí, pues yo voy a pasar. Y estudiar África y ya manejando la lengua africana, en mi caso, así el swahili, me da un plus esto. Sí, no solo hago filosofía, no solo hago religiones africanas, no solo trabajo, no sé, cuestiones de racismo y etcétera, sino también hablo swahili, puedo dar swahili también, puedo enseñar swahili. Y eso es un plus. Un plus, yo creo que hasta competir a nivel internacional tendría yo un plus. Si competimos con mexicanos, yo naturalizado, un africano que está aquí, vamos a competir internacionalmente, pues ahí ya no es solo español, ya también sabiendo otras lenguas, pues yo tengo un plus. Sí. Oye, Coco, aquí normalmente, porque eres además nuestro segundo invitado premium, y entonces... Premium. Ajá, claro. Todo es premium. Tienes la ventaja de lo que estamos hablando ahorita. Bueno, aquí nuestro proyecto nació un poco de cómo vivimos nuestras profesiones y qué nos llevó a esto y cómo es que vemos el mundo a partir de esto. Entonces, ahora que tú nos explicabas el Ubuntu, que notamos que te apasiona. ¿Cómo no? Eso. ¿Cómo no? Si ustedes pudieron notarlo, ¿no? Sí. Qué bueno, qué bueno. Y lo notarán también cuando te escuchen. ¿Tú crees que el ser filósofo, la filosofía, te dio a ti una forma particular de ver el mundo? ¿Crees que, o sientes de alguna manera, o vives tú la experiencia esta de la filosofía y el mundo? Mucho. Marisol, me gustó eso de Marisol. El sol de María sería, ¿no? Dijo que, mi semblanza. Tú lo dijiste. Bueno, ahí mencionaron los de estudios, tú, ¿no? En estudios teológicos, porque también yo tengo estudios teológicos, ¿no? Eso sí me abrió el mundo, o sea, a nivel personal, de vivir este mundo, de criticar, de ver el mundo, de entender el mundo de otra forma, de estar también, pues, tranquilo conmigo mismo. Eso ayudó mucho. Es que, además, las filosofías del sur, como se llaman, o esas otras epistemes, híjole, te abre otro horizonte de comprensión de la realidad, de comprensión del estar aquí. Entonces, wow, ¿no? Te tranquilizas. Por ejemplo, desde la filosofía Ubuntu, es que en África o en las cosmovivencias africanas, obviamente también las cosmovivencias indígenas o de pueblos originarios de acá, no hay esa separación, no hay separación entre filosofía y política, filosofía y religión. Es el todo, ¿no? Y ahora ya no están hablando de la complejidad. Yo digo, bueno, esto ya los indígenas lo dicen desde milenares, que todos se relacionan.
En el Ubuntu así se dice también, o sea, tú no puedes separar la religión de la filosofía o la filosofía de la política. O en las artes, ¿no? En las artes, o sea, decir aquí artes escénicas, artes no sé qué. Ajá, ese es un pensamiento moderno. Claro, sí tiene su función, como para percibir bien, tratar bien el tema. Entonces hay que ir hasta las minucias de algo, ¿no? Pero se fue tanto a hacer las minucias, se olvidó el todo. Ese es el problema aquí. Y ahora en las ciencias modernas o las ciencias occidentales quieren regresar al todo. Sí, ahora se está poniendo de moda y hay un auge ahí del pensamiento complejo, ¿no? Es eso, regresar al todo. Somos el todo, estamos todos así en una interrelación que no se acaba y una interdependencia también, como yo diría, una interdependencia vital, se está descubriendo eso, sí. Estamos destruyendo nuestro hábitat, no estamos destruyendo, es un suicidio colectivo que estamos haciendo, ¿no? Entonces, regresando al punto, o sea, entender... comprender, leer y dar también, compartir, porque también no hay una delicia así como de compartir esto con los demás también en las salas de aulas. A mí me encanta ver cuando estoy dando esas clases con alumnos, en el Colmex, y dice, wow, ¿no? Entonces como es otra visión del mundo, es otras vivencias, y eso te lleva a sentirte también en paz, a relativizar cosas también. Por ejemplo, en la filosofía de religiones africanas no hay una concepción del infierno, por decirlo. Una cosa que es muy, muy importante en el judeocristianismo y el islam. El islam, el judeocristianismo, o sea, en el judaísmo, el cristianismo, nos inventaron ese concepto de infierno. Y todo el mundo, hasta en las misas, yo estuve mucho tiempo en el seminario, te hablan siempre del infierno, vas a ir al infierno si no te comportas, si no haces esto, y pues el infierno te está esperando ahí con el demonio, ahí como el Satanás, esa cumbia de Satanás, ¿sí te lo sabes? Satanás, ¿no? Que está ahí esperándote, así a ver, entonces, ¿no? ¿Qué onda, no? Que si vas luego a las filosofías, religiones de pueblos originarios, de africanos, no hay concepto de infierno. El infierno no existe. La gente se muere para seguir apoyando a su comunidad, a su grupo. No se muere para ir al cielo o al infierno. No existe esa cosa. Sí, wow. Se convierten en ancestros. Sí, ancestros que hacen parte de la comunidad. Sí. Y los siguen como recordando, los siguen invocando, ¿no? Dándoles culto. Y, o sea, la comunidad de los Bantu se dice que está compuesta por 3 seres o 3 tipos de personas. Los vivos, nosotros que estamos vivos, los ya... Los que nos han adelantado, o sea, los ancestros, y los aún no nacidos. Fíjate nomás. Dice, wow, como una solidaridad, un autor lo llama así como una solidaridad anamnética, como una solidaridad que tiene que ver con la memoria de los que ya se fueron y de recordar a los que vienen y ser solidarios con los que se fueron. Nos dejaron una tierra, una lengua, unas tradiciones, culturas. Tenemos esa responsabilidad, de dejar también a los que vienen esto, ¿sí? Y se hace una triada ontológica, así lo llaman, ¿no? De esa realidad africana, ¿sí? Y no se muere para ir al cielo, no se muere para ir al infierno, no. Se muere para seguir haciendo bien a la comunidad, seguir participando, porque eres un mundo siempre participa. Nada más un mundo, o sea, una persona buena puede ser ancestro. Sí. ¿Y quien no es buena? Se olvida de él, nadie lo menciona. Y lo peor que te pueda pasar luego es no ser recordado por tus descendientes.
Eso es lo peor. No, el olvido. El olvido. Que te mueras y que nadie se acuerde de ti. Ese es lo peor para esas cosmovivencias. Lo peor no es que, es que vas a ir al infierno. No, eso no es lo peor. Lo peor es que nadie luego se acuerde de ti después de tu muerte. Entonces todos hacen lo posible para que los se recuerden después, los inviten, ¿no? Que los hagan hacer todavía parte de la comunidad, no los excluyan. Lo peor es la exclusión. Uh-huh. De hecho, dice, la muerte en sí es ser excluido de la comunidad. Uh-huh. Sí. Mientras te recuerden, sigues vivo. Sigues vivo. Sí. Pórtense bien, animalitos de la creación. Es como en la Ilíada, me parece, ¿no? Donde es Aquiles. Lo que buscan los hombres es la eternidad. Y bueno, en esta cosmovivencias es estar vivos y siguen vivos si son buenos. Es interesante ese tema que mencionas de la eternidad. Y yo he visto autores que han debatido, pero separadamente. Por ejemplo, uno que dice es que uno es eterno, o sea, la eternidad no se acaba. Sería como algo raro pensar la posibilidad de que la eternidad se acabe, ¿no? Si la eternidad no se acaba, uno dice, es que hay como dos líneas, hay dos planteamientos, que la eternidad no se acaba. O sea, si tú te mueres, sigues siendo, fuiste un muntu, o sea, una persona buena, entonces tú eres un ancestro y ahí la gente te sigue invocando y sigues participando de alguna forma desde otras esferas, sigues participando de la comunidad. Pero ¿qué tal luego pasando, no sé, 1, 2, 3 generaciones? Pues ya también las memorias se debilitan, ya yo no sé nada de mis yo sé de mi tatarabuelo, abuelo, bisabuelo, tatarabuelo, sí, pero el tatarabuelo de mi tatarabuelo yo no sé nada, ya no sé. Sí, no sé quién fue y a nadie ya le importa saber quién fue el tatarabuelo de mi tatarabuelo, ¿no? Pero sin embargo, esa presencia continúa, valga la redundancia, presente. Entonces ahí a esto iba. Hay algunos que dicen, de todas formas, o sea, la eternidad es seguir presente en tu comunidad. Eso es la eternidad, ¿sí? Que te sigan recordando y todo. Pero dice, ¿y qué tal si luego no te siguen recordando? Bueno, sí, no te siguen recordando, pero de alguna forma sigues presente en la gran comunidad de los Bantu. De Bantu, ¿no? Uh-huh. Pero hay otros autores que dicen, no, es que hay también la posibilidad de que se acabe la eternidad. Y ahí sería ya la muerte. Porque ya nadie se acuerda de ti. Entonces ahí sí te fuiste. Y bueno, ahí no se va a acordar nadie de nadie. Sí, ahí ya te fuiste. Y a mí me consuela o me gusta más esa idea de que aunque ya nadie se acuerde de ti, pero sigues en la gran comunidad de los ancestros. Y los ancestros hacen parte de la comunidad de los Bantu. O sea, los Bantu son los vivos, muertos y aún no nacidos. De hecho, ahí sí la idea es pensando en la idea, si quieren, así lineal del tiempo, aunque ahí no hay esa idea lineal, es como cíclico, pero es como, si pensamos así de forma moderna, estamos yendo hacia el pasado. Ajá. Sí, porque estamos yendo hacia los ancestros. Y los que nos vienen, los nacidos, se supone que vienen de los ancestros, vienen del pasado. Bien, animalitos, es toda una idea. Tienen para pensar y llorando. Construir. Estoy llorando. No llores. Es muy bonito. Pues este ha sido un gran encuentro con Jean Bosco Kakosi Kashindi, alias Coco, aka Coco. Nos ha movido muchas fibras, muchos temas. Hemos ido a lo largo de este episodio que
insistíamos, iba a ser sobre lengua, pero como ya sabemos, y como siempre pasa en Gukumatz in the Jungle, vamos de un tema a otro, lo que se sume, la antropología, las epistemologías del sur. La totalidad. La totalidad, sí. Dividir todas esas es bien moderno, eso. Hay que superar lo moderno de estar dividiendo y quedarnos. No, ahorita estamos hablando nada más de lengua. No me vayas luego a otro tema. No. Aquí hablo de todo. O sea, Ubuntu encarnado. Ándale. Sí. Como decimos, es hablar de otra cosa y de lo mismo. Ajá, así que exacto. Y nos ha dado muchísimo gusto estar con ustedes este día, esta tarde, esta noche. Depende sea el caso en el que nos escuchen. Pero pues no sé, Gukumatz, ¿tienes un cierre, Pues nada, que muchas gracias por la clase de filosofía. A mí en esta idea, bueno, no sé si es idea. Ahora que dices todo esto, ya no sé si solo es una idea o si solo es algo o es una vivencia. Pero desde la antropología y la teoría antropológica, la otredad, las distintas formas de ver el mundo, que siempre es como muy occidental, toda la teoría antropológica que se construyó desde el occidental y que siempre hablan de África como África, pero es África. Y es lo que veníamos en varios capítulos con Jungle diciendo, es África, pero son 54 países. Así y son... es. Infinidad de lenguas y etnias y cómo se van conformando y que es algo que aprendí, que casi que como para entender África habría que volver a nacer, pero ya no nos da tiempo, entonces hay que ir aprendiendo. O sea, los ancestros lo sabrán y nosotros pues espero que podamos aprender un poco más. Y pues gracias por compartir y gracias por las historias, que aquí de eso se trata, de compartir historias. Sí, y pues muchas gracias, Coco. Con mucho gusto, sí, gracias a ustedes. Esto fue Gukumatz in the Jungle, episodio 8, Animalitos de la Creación. Nos vemos y nos escuchamos en la siguiente. Disfruten y hasta luego. Bye. Bye, bye. Bye. Chao. Gracias.